Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 2, la universidad, el matrimonio y el movimiento de Gandhi. Me uní al movimiento de Gandhi en 1920 y abandoné mis estudios. Aunque había aprobado el examen final, lo dejé y no me presenté. Srila Prabhupada. En 1914 estalló la guerra y muchos indios se alistaron para luchar en nombre de su gobernante Gran Bretaña. Abhay vio aviones británicos aterrizar en la pista de carreras del Parque Maidan y el periódico le habló de la guerra, pero no le afectó directamente. En 1916 empezó la universidad. En Calcuta había dos prestigiosos colegios, el de la presidencia y el de las iglesias escocesas. Abhay ingresó en el de las iglesias escocesas. Era una escuela cristiana, pero muy reputada entre los bengalíes, y muchas familias vaishnavas enviaban allí a sus hijos. Los profesores, la mayoría de los cuales eran sacerdotes de la Iglesia de Escocia, eran conocidos como hombres sobrios y morales, y los estudiantes recibían una buena educación. Era una institución adecuada y respetable, y como estaba en el norte de Calcuta y no lejos de Harrison Road, Gormohan pudo mantener a Abhay en casa. Gormohan había decidido hacía mucho tiempo que no permitiría que Abhay fuera a Londres, y en nombre de la educación quedara expuesto a la corrupción de Occidente. Quería que Abhay fuera un devoto puro de Srimati Radharani y del Señor Krishna. Sin embargo, por otro lado, Gormohan no quería abandonar a su hijo para convertirse en el discípulo brahmachari de un guru. ¿Dónde se podía encontrar un guru tan cualificado? Su experiencia con yogis y swamis no le había inspirado tanta confianza. Quería que su hijo mantuviera todos los principios de la vida espiritual, pero también sabía que Abhay tendría que casarse y ganarse la vida. En esas circunstancias, escribir a Abhay en el colegio de las iglesias escocesas era la mayor protección que Gormohan sabía darle a su hijo. El colegio había sido fundado por el reverendo Alexander Duff, un misionero cristiano que había ido a Calcuta en 1830. Pionero en lograr que los indios apreciaran la civilización europea, el reverendo Duff había fundado primero la General Assembly Institution, pero la propagación del Evangelio a través de la educación, a la vez liberal y religiosa, sobre principios occidentales y con el inglés como medio de instrucción en las clases superiores. Más tarde había fundado el College of the Church of Scotland, y en 1908 había fusionado ambas instituciones como Scottish Church College. Srila Prabhupada. Respetábamos a nuestros profesores como a nuestros padres. La relación entre los estudiantes y los profesores era muy buena. El vicerrector, el profesor Urquhart, era un caballero perfecto y de buen corazón con quien a veces bromeábamos. En mi primer año estudié inglés y sánscrito. En mi segundo año, sánscrito y filosofía. Luego filosofía y economía. Otro profesor era Sringeur, profesor de literatura inglesa. Mientras enseñaba literatura inglesa, citaba pasajes paralelos de Bankim Chandra Chatterjee. Sí, decía, tú, Bankim Babu, dice así. Había estudiado la literatura de Bankim y comparó a Bankim Chandra Chatterjee con Walter Scott. En aquellos días, Dickens y Sir Walter Scott eran dos grandes literarios ingleses, así que nos enseñó a esos novelistas y la relación era muy agradable. Abhay se convirtió en miembro de la sociedad inglesa y recitaba a Keats, Shelley y otros poetas a sus compañeros de clase. Como miembro de la sociedad sánscrita, recitaba el Bhagavad Gita y algunos de sus compañeros de estudios
Destacaron especialmente la elocuencia con la que recitaba el 11º capítulo que describe la forma universal de Krishna. También jugaba al fútbol y participaba en obras de teatro. Amritar Lal Bose, un famoso organizador y director de teatro en Bengala, hizo ensayar a Abai y a un grupo de sus compañeros de clase una obra de teatro sobre la vida del señor Chaitanya. Como el Chaitanya Lila se podía conseguir en el teatro público por media rupia, el señor Bose argumentó qué necesidad había de una producción amateur. Y su respuesta fue: deberían apreciar tanto tu representación del señor Chaitanya que después de verla aceptarán no pecar nunca. El inminente director ofreció su servicio y entrenó a estos dos muchachos, pero con una condición: no actuarían en público a menos que él dijera que la producción era perfecta. Durante más de un año, Abai y los demás ensayaron la obra de Chaitanya hasta que finalmente su director les permitió realizar una representación pública. Abai, mientras interpretaba el papel de Advaita Acharya, notó que muchas personas del público lloraban. Al principio no podía entender por qué, pero luego se dio cuenta de que como los actores habían sido bien entrenados y eran sinceros, el público se conmovió. Esa fue la primera y última actuación dramática de Abai. El profesor de psicología de Abai, el profesor Urquhart, demostró que el cerebro de la mujer pesa menos que el del hombre. Su profesor de economía expuso la teoría de Marshall de que el afecto familiar es el impulso para el desarrollo económico. En sánscrito, Abai utilizó un texto de Rowe y Webb que describía el sánscrito como la madre de todos los idiomas. Mientras estudiaba el Kumara Sambhava de Kalidasa en sánscrito, Abai quedó impresionado por la explicación que Kalidasa dio de la palabra dhira, que significa impasible o autocontrolado. Según Kalidasa, hace mucho tiempo el señor Shiva estaba sentado en profunda meditación. Como los semidioses estaban en guerra con los demonios, querían un comandante en jefe nacido del semen del señor Shiva, por lo que los semidioses enviaron a una hermosa joven, Parvati, para interrumpir su meditación. Aunque Parvati adoró al señor Shiva e incluso le tocó los genitales, él no se perturbó. Su resistencia a la tentación fue el ejemplo perfecto de ser dhira. Al igual que en otras escuelas británicas de la India, todos los profesores europeos de las iglesias escocesas tuvieron que aprender el idioma local. En cierta ocasión, el profesor Urquhart pasó junto a Abai un grupo de estudiantes que estaban comiendo cacahuates y conversando. Uno de los estudiantes, hablando en bengalí, hizo una broma a costa del profesor Urquhart. Para su sorpresa, el profesor Urquhart se volvió inmediatamente hacia el bromista y le respondió en bengalí, y Abai y los demás se sintieron avergonzados. El estudio de la Biblia era obligatorio. La sociedad bíblica había entregado a cada estudiante una Biblia bellamente encuadernada y todas las mañanas todos se reunían para leer las sagradas escrituras, orar y cantar himnos. Uno de los profesores criticó las enseñanzas védicas del karma y la transmigración del alma. En un tribunal de justicia no se puede procesar a nadie por un delito a menos que haya un testigo. Del mismo modo, argumentó que, aunque según los hindúes el alma sufre en su vida presente por las malas acciones de su vida pasada, ¿dónde está el testigo de esas malas acciones? Abai se disgustó al oír esta crítica y sabía cómo refutarla, pero como solo era un estudiante había permanecido en silencio. Socialmente era inferior y un estudiante tenía poco margen para desafiar a un profesor, pero sabía que el argumento del profesor contra el karma era insustancial. Sabía que había un testigo. Algunos de los estudiantes que habían llegado a Calcuta desde pequeños pueblos veían la gran ciudad y la presencia de tantos europeos con desconcierto y timidez. Pero a Abai, Calcuta y los británicos no le resultaban alarmantes e incluso sentía cierto cariño por sus profesores escoceses. Aunque los miraba con una mezcla de respeto, distancia y cierta tensión, admiraba su rectitud moral y su comportamiento cortés y caballeroso con los muchachos. Le parecían bondadosos.
El gobernador de Bengala, que era escocés, visitó una vez el Scottish Church College y visitó todas las aulas. Las salas eran grandes, con capacidad para 150 estudiantes, pero Abai tenía un asiento en primera fila y pudo observar de cerca al famoso gobernador, el marqués de Sutherland. La escuela funcionaba según el principio de estricta distancia social entre europeos e indios. Incluso los profesores bengalíes, al ser de una raza supuestamente inferior, tenían que utilizar una sala de profesores separada de la de los profesores europeos. Parte del programa de estudios de la universidad era el trabajo de Inglaterra en la India de M. Ghosh, un indio. El libro explicaba detalladamente cómo la India había sido primitiva antes del dominio británico. El profesor de economía de Abai a veces gritaba a su clase cuando se frustraba por su lentitud. Dirigiéndose a ellos como representantes de toda la nación india, decía: nunca deben esperar la independencia, no podrán gobernar, solo pueden trabajar como burros, eso es todo. La vida universitaria era exigente. Abai ya no tenía tiempo libre para pasar horas ante las deidades de Radha y Govinda temprano para la mañana. Ese había sido un lujo de su infancia, cuando diariamente pasaba horas en el templo de los Muliks ante las formas doradas de Radha Govinda, observando a los pujaris mientras adoraban a las deidades con incienso, flores, lámparas, kirtana musical y prayadana opulento. De niño jugaba dentro del recinto cubierto de hierba del templo, o veía a los hombres cocinar cachoris al costado del camino, o montaba en bicicleta, o volaba su cometa con Babatarani. Su vida siempre se había centrado en su hogar en Harrison Road, las charlas de su madre, la adoración de su padre a Krishna. Esas escenas ya habían pasado. Ahora pasaba sus días en el recinto del Scottish Church College. Allí también había césped y un jardín con pájaros e incluso un pequeño bañano. Pero en lugar de culto había estudiado. El ambiente en el Scottish Church era académico e incluso las conversaciones informales entre los estudiantes que se reunían ante los tablones de anuncios de la entrada principal o que entraban y salían en grupo por las puertas principales solían ser sobre tareas de clase o actividades universitarias. Cuando Abai no estaba sentado al lado de sus compañeros de clase compartiendo un banco delante de uno de los largos pupitres que se alzaban fila tras fila en la sala de conferencias, cuando no miraba atentamente hacia adelante durante la conferencia de uno de sus profesores, por lo general un reverendo vestido con un traje europeo, hablando con acento escocés y pronunciando palabras como deber como duty. Cuando no estaba en el aula escuchando sus conferencias sobre lógica occidental, química o psicología, entonces estaba haciendo sus deberes, sentado a una mesa entre las estanterías de la biblioteca de la universidad, leyendo un libro abierto o escribiendo notas mientras los ventiladores eléctricos del techo ondulaban las páginas, o estaba en casa con su padre, hermanas y hermanos, pero leyendo sus lecciones o escribiendo un trabajo para el reverendo en la sala de conferencias. Había tenido que abandonar la adoración a la deidad de Krishna que había exigido que su padre le diera años antes. Había retirado sus deidades a una caja cerrada. Gaur Mohan no se preocupó de que su hijo favorito ya no pudiera asistir a todas las actividades devocionales de su infancia. Vio que Abai se mantenía puro en todos sus hábitos, que no estaba adoptando ideas occidentales ni desafiando su propia cultura, y que como estudiante en el colegio de las iglesias escocesas no sería expuesto a conductas inmorales. Gaur Mohan estaba satisfecho de ver que Abai recibía una buena educación para prepararse para una carrera después de la graduación. Sería un Vaishnava responsable, pronto se casaría y conseguiría un trabajo. Uno de los compañeros de clase y amigos cercanos de Abai era Rupendranatha Mitra. Abai y Rupen estudiaban juntos y se sentaban uno al lado del otro en el salón de actos durante la clase de Biblia, pronunciando las oraciones obligatorias.
Rupen se dio cuenta de que aunque Abai era un estudiante serio, nunca se enamoró de la educación occidental ni ambicionó logros académicos. Abai le confesaba a Rupen: no me gustan estas cosas, y a veces hablaba de mudarse. ¿En qué estás pensando?, preguntaba Rupen, y Abai le revelaba lo que pensaba. Rupen descubrió que Abai siempre estaba pensando en algo religioso, algo filosófico o devocional sobre Dios. Abai estudió a los filósofos y científicos occidentales, pero no le fascinaron. Después de todo, solo especulaban y sus conclusiones no estaban en el tono y el espíritu devocional de la formación Vaishnava que había recibido de su padre y de las escrituras védicas. El acceso repentino a la riqueza del conocimiento occidental, que creó en algunos el deseo de estudiar profundamente y en otros el deseo de progresar en el mundo mediante buenas notas y una carrera, dejó a Abai intacto. Ciertamente en su corazón siempre estaba pensando en algo religioso, algo filosófico o devocional acerca de Dios. Y sin embargo, como estudiante de la Escuela Superior de Iglesias Escocesas, dedicó su tiempo y atención a la vida académica. Una noche después de su primer año de universidad, Abai tuvo un sueño inusual. La deidad de Krishna que su padre le había dado se le apareció a Abai y se quejó: ¿por qué me has puesto en esta caja? Deberías sacarme y adorarme de nuevo. Abai se sintió apenado por haber descuidado a su deidad y reanudó su adoración de Radha y Krishna en casa a pesar de sus tareas. En la clase que iba un año por delante de Abai había un nacionalista muy entusiasta, Subhas Chandra Bose. Había sido estudiante en el Presidency College, pero lo habían expulsado por organizar una huelga estudiantil contra un profesor británico que había maltratado repentinamente a los estudiantes indios. En la escuela de las iglesias escocesas, Bose parecía ser un estudiante serio. Era secretario del club de filosofía y colaboraba con el vicerrector Urquhart. De Subhas Bose y otros, Abai oyó hablar de la independencia de la India. Oyó los nombres bien conocidos en su Bengala natal: Bipichandrapal, que había luchado por revocar la ley de armas; Surendranatha Banerjee, que sorprendió a los británicos con su agitación contra la participación de Bengala en 1905; Lala Lajpat Rai y sobre todo Mohandas Gandhi. El Colegio de Iglesias Escocesas prohibía estrictamente la propaganda contra el gobierno, pero los estudiantes simpatizaban con la causa del autogobierno. Aunque no había signos abiertos de rebelión, a veces los estudiantes celebraban reuniones nacionalistas en secreto. Cuando Subhas Chandra Bose instó a los estudiantes a apoyar el movimiento independentista indio, Abai escuchó. Le gustaba la fe de Bose en la espiritualidad, su entusiasmo y determinación. Abai no estaba interesado en la actividad política, pero los ideales del movimiento independentista le atraían. Muchos hablantes y escritores bengalíes expresaron el afán de independencia de la India, Swaraj, como un movimiento espiritual. Pero los nacionalistas, la emancipación política era análoga a la liberación del alma de la esclavitud material. Abai estaba interesado en el servicio devocional al Señor Krishna, la verdad absoluta, una convicción que había heredado de su padre y que mantenía desde su infancia, mientras que la independencia de la India era una verdad temporal y relativa. Pero algunos de los líderes del Swaraj, aunque admitían que las escrituras védicas eran en verdad absolutas, afirmaban que la gloria original de la cultura india no podría brillar para beneficio del mundo hasta que la India se liberara del estigma del dominio extranjero. Los extranjeros señalaron, blasfemaban y castigaban la preeminencia de la cultura de la India. Abai también había sentido esto. En su lectura asignada de la obra de Inglaterra en la India de M. Ghosh, se había topado con la teoría de que las escrituras védicas eran escritos impuros y recientes y que la India había sido una cultura espiritualmente atrasada antes del dominio británico y la expansión del cristianismo. Hubo muchos insultos británicos contra los Shastras, como el profesor de Abai, que intentaba descartar la ley del karma.
Pero si la India podía lograr la libertad nacional, entonces todos, no solo los indios, sino el mundo entero, podrían beneficiarse de la altamente evolucionada cultura védica de la India. El llamado al Swaraj, aunque encubierto, atrajo a casi todos los estudiantes y a Bai entre ellos. Estaba especialmente interesado en Gandhi. Gandhi siempre llevaba consigo un Bhagavad Gita. Leía diariamente las sagradas palabras del Señor Krishna y hablaba de que el Gita era su guía por encima de todos los demás libros. Los hábitos personales de Gandhi eran puros. Se abstenía de toda intoxicación, de comer carne y de tener relaciones sexuales ilícitas. Vivía con sencillez como un sadhu, pero parecía tener más integridad que los sadhus mendigos que Abai había visto tantas veces. Abai leía sus discursos y seguía sus actividades. Tal vez Gandhi pudiera llevar la espiritualidad al campo de la acción. La verdad del Gita, proclamaba Gandhi, pertenecía a un lugar más proeminente, donde el Gita no solo podía leerse, sino que podía obrar por la libertad de todos, y el símbolo de esa libertad era el Swaraj. Durante los años de estudios de Abai, las simpatías nacionalistas en el Scottish Church College permanecieron en la clandestinidad. Era una escuela prestigiosa. Para obtener un título, los estudiantes debían estudiar muy seriamente y después podían aspirar a una buena carrera. Hablar abiertamente en contra del dominio británico y a favor de la independencia significaba arriesgarse a ser expulsado. Perder la educación y la carrera profesional era algo que solo los más rebeldes se atreverían a hacer, así que los estudiantes se reunían de forma encubierta y escuchaban a los líderes revolucionarios: «Queremos Swaraj, queremos la independencia, nuestro propio gobierno, nuestras propias escuelas». Gormohan observaba a su hijo con preocupación. No veía a Bai como uno de los cientos de millones de instrumentos destinados a cambiar el destino público de la India, sino como su hijo predilecto. Su primera preocupación era el bienestar de Abai mientras los acontecimientos mundiales se sucedían a lo largo del escenario de la historia. Gormohan se concentraba en el futuro de su hijo, tal como esperaba que fuera y como siempre había orado para que fuera. Estaba planeando que Abai se convirtiera en un Vaishnava puro, un devoto de Radharani. Le había enseñado a adorar a Krishna y a ser puro de carácter y había dispuesto todo lo necesario para su educación. Ahora, Gormohan pensaba en casarlo. Según el sistema védico, los padres deben concertar cuidadosamente el matrimonio y este debe celebrarse antes de que la niña llegue a la pubertad. Gormohan había casado a su primera hija cuando ésta tenía 9 años, a su segunda a los 12 y a su tercera a los 11. Cuando su segunda hija tenía 12 años, Rajani le había dicho: «Miré al río y me suicidaré si no la casas de inmediato». En el sistema védico no existía el cortejo ni se permitía que la pareja viviera junta durante los primeros años de matrimonio. La joven empezaba a servir a su marido cocinando para él en la casa de sus padres y apareciendo ante él para servirle la comida o participando en algún otro intercambio formal. Luego, cuando el niño y la niña crecían hasta alcanzar la madurez física, se volvían tan cariñosos el uno con el otro que eran inseparables. La niña naturalmente permanecía fiel a su marido, ya que no tenía relación con ningún otro muchacho a medida que llegaba a la pubertad. Gormohan tenía muchos amigos en Calcuta con hijas jóvenes y aptas para el matrimonio y durante mucho tiempo había estado considerando una esposa adecuada para Bai. Después de una cuidadosa consulta, finalmente eligió a Radharani Datta, la hija de una familia Subarnaka Vanik, asociada con los Muliks. Radharani tenía 11 años. Después de la reunión entre su padre y Gormohan, ambas familias acordaron el matrimonio. Aunque Abai era un estudiante universitario de tercer año sin ingresos, no era raro que un estudiante se casara y no tuviera responsabilidades financieras inmediatas. Abai no apreció la elección de su esposa de su padre, había pensado en casarse con otra chica, pero por deferencia a su padre dejó de lado su renuencia. Por el momento él vivía con su familia y ella con la suya, por lo tanto sus responsabilidades maritales de mantener a una familia no serían inmediatas. Primero tenía que terminar la universidad. Durante su cuarto año en la escuela de iglesias escocesas, Abai
empezó a sentirse reacio a aceptar su título. Como simpatizante de la causa nacionalista, prefería las escuelas nacionales y el autogobierno a las instituciones británicas, pero se daba cuenta de que todavía no existían alternativas de ese tipo. Gandhi, sin embargo, estaba llamando a los estudiantes indios a abandonar sus estudios. Las escuelas dirigidas por extranjeros, decía, inculcaban una mentalidad de esclavos. No convertían a nadie más que un títere en manos de los británicos. Aún así, un título universitario era la base de una carrera de por vida. Abhay sopesó las opciones cuidadosamente. Gormohan no quería que Abhay hiciera algo de lo que luego se arrepentiría. Siempre había tratado de planear lo mejor para su hijo, pero Abhay tenía 23 años y tendría que tomar una decisión por sí mismo. Gormohan pensó en el futuro. El horóscopo decía que su hijo sería un gran predicador religioso a los 70 años, pero Gormohan no esperaba vivir para verlo. Aún así tenía todas las razones para aceptar el horóscopo como exacto y quería preparar a Abhay. Trató de planificar las cosas en consecuencia, pero no había forma de adivinar lo que haría Krishna. Todo dependía de Krishna y Krishna estaba por encima del nacionalismo, de la planificación y de las leyes de la astrología y por encima de los deseos de un modesto comerciante de telas que aspiraba a hacer de su hijo un devoto puro de Srimati Radharani y un predicador del Srimad Bhagavatam. Aunque Gormohan siempre había permitido que Abhay hiciera lo que quisiera, también lo había guiado cuidadosamente por el camino que sabía que era el mejor. Ahora, sin interferir en la decisión de Abhay sobre la universidad, Gormohan se dedicó a conseguirle un buen empleo sin importar lo que pudiera pasar. En 1920 Abhay terminó su cuarto año de universidad y se presentó al examen de licenciatura. Después, una vez superada la dura prueba de los exámenes finales, se tomó unas breves vacaciones. Para cumplir un deseo largamente acariciado, viajó solo un día en tren hasta Jagannath Puri. Srila Prabhupada: todos los días durante mi niñez yo solía pensar cómo voy a Jagannath Puri y cómo voy a Vrindavana. En esa época el pasaje para Vrindavana costaba 4 o 5 rupias y lo mismo para Jagannath Puri. Entonces pensaba, ¿cuándo debo ir? Aproveché la primera oportunidad para ir a Jagannath Puri. Caminó por la misma calle ancha por donde había pasado la procesión del Ratha Yatra durante miles de años. En el mercado las tiendas exhibían pequeñas murtis de madera talladas y pintadas del señor Jagannatha. Aunque no era la temporada del Ratha Yatra, los turistas compraban recuerdos y en el templo adquirían prasadam de Jagannatha. En el templo de Jagannatha se presentaban diariamente 56 ofrendas gigantescas de arroz cocido y verduras en adoración ante las deidades de Jagannatha, Balarama y Subhadra. Abhay entró en el templo y vio a las deidades. En un altar lateral se encontraba la murti del señor Chaitanya en su forma de 6 brazos, manifestándose simultáneamente como Krishna, Rama y el sannyasi señor Chaitanya. El señor Chaitanya era famoso en Puri, donde había pasado los últimos 18 años de su vida dirigiendo el Kirtana Hare Krishna con sus seguidores y bailando estáticamente en el Ratha Yatra anual, mientras las carretas rodaban por la carretera principal rodeada de miles de devotos. El señor Chaitanya había danzado y se había desmayado en el éxtasis de su intenso amor por la separación del señor Krishna. Al pasar por la ruta del desfile, Abhay recordó sus propios pasatiempos de la infancia: cantar y bailar en la calle, el carro en miniatura, la procesión, Jagannatha sonriendo, su padre y su madre, Radha Govinda. De alguna manera la fama del señor Jagannatha lo había inspirado cuando era niño y había permanecido dentro de él todos estos años. ¿Cuándo iré a Jagannath Puri? Sus sueños de infancia sobre Puri, Vrindavana y su estudio compulsivo de las tablas de los trenes, planeando desde los 5 años viajar hasta allí, se basaban en algo más que un simple deseo de recorrer el mercado de Puri, y no estaba satisfecho con ver una vez a la deidad en el ruidoso y abarrotado templo. Se había sentido impulsado a venir a Puri como peregrino y su motivo era su devoción a Krishna. Ahora el nacionalismo estaba influyendo fuertemente en su vida y él se había casado recientemente y estaba enfrentando las decisiones de su graduación y su carrera. Sin embargo, estaba allí,
apenas un niño caminando solo en Puri, donde el señor Chaitanya había vivido y donde el Jagannatha del señor Krishna aún residía. Abai disfrutaba de su descanso de la presión de los deberes en Calcuta. Él no sabía cómo el amor que sentía por Krishna y el lugar de peregrinación de Krishna encajarían en su vida. Él sabía que Krishna era más importante que cualquier otra cosa. Él era Dios, el controlador supremo y el guía interno de todos. Pero había tanto servicio simbólico y superficial a Dios, incluso los oradores nacionalistas, aunque llevaban el Bhagavad Gita en su persona, estaban más interesados en el nacionalismo que en Krishna. Solo aquellos que eran devotos sinceros conocían la importancia y la atracción de Krishna, personas como su padre. En Puri ocurrió un extraño incidente. Gaur Mohan le había dado a Abai una carta de presentación para un conocido que vivía en Jagannatha Puri. Abai fue a verlo y fue bien recibido. Sin embargo, cuando el hombre le estaba ofreciendo el almuerzo, Abai notó un pequeño bulto dentro de una de las ollas. Le preguntó a su anfitrión, que le respondió: «Oh, es carne». Abai no pudo contener su sorpresa. «No, ¿qué es esto? Nunca he comido carne». Abai miró a su anfitrión con asombro. «Nunca esperé esto en Jagannatha Puri». Avergonzado, su anfitrión dijo: «No lo sabía, pensé que esto era lo mejor». Abai tranquilizó al hombre, pero él dejó su comida a un lado y no comió más allí. Después de eso, Abai comió solamente el prasadam de Jagannatha del templo. Abai permaneció en Puri durante 3 o 4 días vagando por los lugares sagrados y visitando la famosa costa de Puri con su resplandeciente playa y sus fuertes olas. Varias veces reconoció a algunos de los sacerdotes del templo de Jagannatha mientras fumaban cigarrillos y escuchó de otras actividades desagradables de los sadhus relacionados con el templo. ¿Qué clase de sadhus eran estos que comían pescado con su prasadam de Jagannatha y fumaban? En este sentido, Jagannatha Puri lo decepcionó. Cuando Abai regresó a casa, encontró a su joven esposa llorando. Entonces escuchó que sus amigos le habían dicho: «Tu marido no va a volver». Le dijo que no se preocupara, que no había nada de cierto en esa historia, que solo se había ido unos días y que ya había vuelto. Aunque su matrimonio había comenzado hacía poco tiempo, Abai estaba insatisfecho. Radharani Datta era una joven atractiva, pero a Abai nunca le había gustado realmente. Pensaba que tal vez sería mejor tener otra esposa, una segunda esposa además de esta. En la India era socialmente aceptable casarse con una segunda esposa, así que Abai decidió tomar el asunto en sus propias manos. Hizo arreglos para acercarse a los padres de otra muchacha, pero cuando su padre se enteró, llamó a Abai y le dijo: «Mi querido muchacho, estás ansioso por tener una segunda esposa, pero te aconsejo que no lo hagas. Es la gracia de Krishna que tu esposa actual no sea de tu agrado. Tómalo como una gran fortuna. Si no te apegas demasiado a tu esposa y a tu familia, eso te ayudará en tu futuro avance en la vida espiritual». Abai aceptó el consejo de su padre. Quería obedecer a su padre y apreciaba el punto de vista santo, pero permaneció pensativo, un poco sobrecogido por la previsión de su padre, y se preguntó cómo un día en el futuro él estaría avanzando en la vida espiritual y estaría agradecido de que su padre hubiera hecho esto. Tu futuro avance en la vida espiritual. A Abai le gustó la idea, se reconcilió con la esposa que le habían dado. El nombre de Abai Charan D estaba incluido en la lista de estudiantes que habían aprobado los exámenes de licenciatura y que habían sido invitados a presentarse para obtener su diploma. Pero Abai había decidido que no quería un diploma del Scottish Church College. Aunque como graduado tendría una carrera prometedora, sería una carrera manchada por los británicos. Si Gandhi triunfaba, la India pronto se libraría de los británicos. Abai había tomado su decisión y cuando llegó el día de la graduación, las autoridades del colegio se enteraron de que había rechazado su diploma. De esta manera, Abai registró su protesta y señaló su respuesta al llamado de Gandhi. En los últimos meses, la protesta de Gandhi había aumentado su intensidad. Durante la guerra, los indios habían permanecido leales a la corona con la esperanza de generar simpatía británica hacia la causa de la independencia,
pero en 1919 Inglaterra había aprobado la ley Rowlatt para reprimir el movimiento por la libertad de la India. Gandhi había llamado entonces a todos los indios a observar un Hartal, un día en el que la gente de todo el país se quedaba en casa sin ir al trabajo ni a la escuela en señal de protesta. Aunque había sido una protesta no violenta, una semana después en Amritsar, en la plaza pública conocida como Jallianwala Bagh, los soldados británicos mataron a tiros a cientos de indios desarmados e indefensos que se habían reunido para una reunión pacífica. Gandhi perdió entonces toda fe en las intenciones del imperio hacia la India, pidió una total no cooperación y ordenó un boicot a todo lo británico, productos básicos, escuelas, tribunales, honores militares. Yabai, al rechazar su título, estaba avanzando para alinearse más estrechamente con el movimiento independentista de Gandhi. Pero no estaba dispuesto a ello. Así como nunca se había entregado a los estudios universitarios, a obtener un título universitario, su esposa tampoco se había mostrado dispuesta a convertirse en un nacionalista de pleno derecho. Yabai se había inclinado por la causa, pero nunca se había convencido del todo. Ahora, sin estudiar, sin trabajo, sin preocuparse demasiado por su carrera, su educación o su esposa, se quedó en casa. Intentó escribir poesía para la boda de un amigo. Leyó el Srimad Bhagavatam y los últimos discursos de Gandhi. No tenía planes inmediatos. Gaur Mohan tenía planes para Yabai y el título universitario había sido parte integral de esos planes. Pero Krishna, al parecer, tenía otros planes. La protesta política de rechazar el título de licenciado en artes era más una señal de honor que un estigma social, y Gaur Mohan no le reprochó a su hijo por ello. Pero Yabai todavía necesitaba conseguir algún tipo de trabajo. Gaur Mohan se acercó a su amigo Kartik Bose y le pidió que empleara a Yabai. El doctor Kartik Chandra Bose, un amigo íntimo, había sido el médico de la familia desde la infancia de Yabai. Era un cirujano distinguido, un erudito en medicina y un industrial químico. Tenía su propio establecimiento, el laboratorio de Bose en Calcuta, donde fabricaba medicamentos, jabones y otros productos para la industria farmacéutica. El doctor Bose era muy conocido en toda la India como el primer indio en fabricar preparados farmacéuticos que antes habían estado monopolizados por empresas europeas. Aceptó a Yabai como director de departamento en su laboratorio. Aunque Yabai sabía poco de la industria farmacéutica o de la gestión, estaba seguro de que leyendo algunos libros relacionados podría aprender lo que necesitaba saber. Pero cuando a este jovencito le dieron de repente el puesto de director de departamento, varios trabajadores se sintieron insatisfechos. Algunos de ellos eran mayores y llevaban 40 años en la empresa. Expresaron su descontento entre ellos y finalmente se enfrentaron al doctor Bose. ¿Por qué habían puesto a este joven a cargo? El doctor Bose respondió: para ese puesto necesitaba a alguien en quien pudiera confiar como mi propio hijo. Está firmando cheques por 40,000 rupias. Solo podía confiarle el manejo personal de mis cuentas en ese departamento. Su padre y yo somos muy cercanos y a este joven lo conozco prácticamente como a mi hijo. Gaur Mohan sintió que había hecho lo mejor que pudo. Su oración era que los principios del Vaishnavismo puro que le había enseñado a su hijo permanecieran con él y lo guiaran durante su vida. Gandhi y la causa del Swaraj habían interrumpido la carrera universitaria de Yabai, y Yabai todavía se inclinaba hacia el nacionalismo, pero no tanto por motivos políticos como por una visión espiritual. Así que Gaur Mohan estaba contento. Sabía que el arreglo matrimonial no le agradaba a Yabai, pero Yabai había aceptado su explicación de que el desapego de la esposa y los asuntos familiares sería bueno para el avance espiritual. Yabai estaba mostrando un desinterés inherente a los asuntos materialistas. Esto tampoco desagradó a Gaur Mohan, para quien los negocios siempre habían estado subordinados a su adoración al Señor Krishna. Él había esperado esto. Ahora Yabai tenía un trabajo prometedor y estaba sacando el mejor provecho de su matrimonio. Gaur Mohan había hecho lo que podía y dependía de Krishna para el resultado final. Gandhi, fortalecido por su ascenso como líder del partido del Congreso, atacó abiertamente el comercio explotador de telas del imperio con la India. Inglaterra compraba algodón crudo de la India a los precios más bajos, lo convertía en telas en las fábricas de Lancashire
en Inglaterra y luego vendía la tela monopolizada a los precios altos a los millones de indios. La propaganda de Gandhi era que la India debía volver a fabricar su propia tela, utilizando simples ruecas y telares manuales, boicoteando así por completo la tela hecha en Gran Bretaña y atacando una base económica del poder británico sobre la India. Viajando en tren por todo el país, Gandhi apeló repetidamente a sus compatriotas a rechazar todas las telas extranjeras y usar solo el simple burto khadi producido por la propia industria casera de la India. Antes del dominio británico, la India hilaba y tejía su propia tela. Gandhi argumentó que al destruir las industrias caseras, los británicos estaban hundiendo a las masas indias en la semi-hambruna y la falta de vida. Para dar ejemplo, el propio Gandhi trabajaba a diario en una rueca primitiva y vestía únicamente un taparrabos y un chal sencillos y vastos. Celebraba reuniones y pedía a la gente que se presentara y rechazara la tela importada. En el acto la gente arrojaba montones de tela y él las prendía a fuego. La esposa de Gandhi se quejaba de que el khadi era demasiado grueso y no era cómodo para cocinar. Preguntó si podía usar la tela ligera de fabricación británica mientras cocinaba. Sí, eres libre de cocinar con tu tela de hilado puesta, le había dicho Gandhi, pero yo debo ejercer una libertad similar al no tomar la comida preparada de esa manera. La causa de la industria casera atraía a Bai. Él tampoco estaba enamorado de los avances industriales modernos que los británicos habían introducido en la India. No solo la vida sencilla era buena para la economía nacional a lo largo plazo de cientos de millones de indios, como enfatizaba Gandhi, sino que para Bai era también la forma de vida más propicia para la cultura espiritual. Bai dejó de lado sus telas fabricadas en fábricas y se dedicó a usar khadi. Ahora su vestimenta lo revelaba a quienquiera que se encontraba, tanto británicos como indios. Era un nacionalista, un simpatizante de la revolución. Llevar khadi en la India a principios de la década de 20 no era una simple moda en la vestimenta, era una declaración política. Significaba que era gandhiano. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.